Bien, estamos en una serie titulada Déjalo ir. Así como vimos ese diente de león, ¿verdad? Que estaba, el aire se lleva todas las semillitas. Quiero empezar con una historia. Un hombre que maneja de esos camiones de 18 wheel, de 18 ruedas, esos camiones grandes de carga, se paró en un diner, en un restaurante a un lado de la carretera, y está comiendo algo. De repente afuera van llegando 3 bikers, dicen hombres que traen esas motocicletas Harley Davidson, pero lo interesante de ellos es que traen una chaqueta que decía Hell's Angels, ángeles del infierno. ¿Ha habido de ese grupo? Se bajan esos 3 hombres y ven a este hombre, el troquero. Uno de ellos se quita el cigarro, se lo pone en el pie. El otro que viene así le pega su gorra, se le cae, y el otro, el último, le tumba el vaso donde está tomando. Y van y se sientan todos riéndose, ¿verdad? Él se queda callado, pide su cuenta, paga el ticket y se sale. Cuando la mesera llega donde están esos 3 hombres de los Hells Angels, le dicen ellos: ese hombre no es suficientemente hombre, ¿verdad que no es buen hombre? Dice la mesera: pues ni tampoco sabe ser buen chofer. Ahorita que se estaba saliendo, se fue para atrás y le pasó por encima a 3 motocicletas. Mis hermanos, a nosotros nos gustan las películas de la venganza. Yo no sé usted, pero a mí me gusta mucho la novela de Víctor Hugo y otras de Alejandro Dumas. No sé si ha visto El Conde de Montecristo. Hay una versión con Jim Caviezel, el que hizo de Jesús. Está muy buena esa versión. Me gusta por 3 puntos específicos donde se menciona, o sea, se hace alusión a Dios, ¿verdad? Pero Los Miserables de Víctor Hugo son novelas, pero a nosotros nos gusta la venganza. Y no nos gusta simplemente que cuando alguien es un bully, un burling, se dice en otras partes, está burlando, el más débil, el David le gana a un Goliat, pero nos gusta no solo que le gane y que haga las cosas bien, sino que le dé su merecido y que le dé más de lo que... Sí, nos gustan ese tipo de historias, nos gustan. Es más, hasta nosotros tenemos frases de que nos gusta tanto la venganza. Yo le digo la frase, usted termínela. La venganza es... Sí, algunos sí se la saben. Sí. El que ríe al último, ríe mejor. Hay otra frase que dice: hazte justicia tú mismo por tu propia mano. Pero lo único que los seguidores de Jesús deben tomar en sus manos es la cruz. Y tú no puedes cargar una cruz y cargar la amargura en tu corazón al mismo tiempo. Hay gente que vive con amargura en el corazón. ¿Qué es la amargura? Y nosotros no podemos traer amargura. Efesios capítulo 4, verso 31 dice: libérense de toda amargura. Líbrense, desháganse, despójense de toda amargura. Eso es lo que tú y yo, como seguidores de Jesús, debemos hacer. Librarnos de la amargura. Y Pablo continúa diciendo, más adelante, en ese mismo sector de lo que está hablando, nos dice cómo podemos liberarnos de la amargura y por qué. Dice en el verso 32, es lo que leí el verso 31, ahora el verso 32. Perdónense unos a otros. ¿Cómo nos vamos a liberar? Perdonando. ¿Cómo? Tal como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. A través del perdón que yo he experimentado, tengo la capacidad de perdonar a los que me ofenden. Ahora, ¿se acuerda? Esto es algo muy, muy interesante, porque en ese versículo la palabra perdonar significa literalmente en griego soltar, mandar o dejar ir. Eso quiere decir perdonar. Porque hay alguien que está agarrado, no es algo que no quiere dejar, pero es soltar. ¿Se acuerda la semana pasada que yo mencionaba que hay algo que podemos hacer todos los días? Que Jesús nos dice: oren de esta manera, es el Padre nuestro. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estamos declarando que vamos a perdonar a nuestros deudores. Ahora, esa es la oración que Jesús les enseñó a sus seguidores, que son parte de su reino. Y si nos pide que oremos así, a los que estamos en el reino, implica que simplemente por el hecho de estar en el reino, no quiere decir que ya nadie nos va a ofender. Es más, aún hermanos
o otros que están en el reino de Dios también nos pueden ofender. ¿Sí me entiende? Por eso nos está pidiendo Jesús que oremos. Seguir a Jesús no significa que nunca serás lastimado. Todos hemos ofendido al Padre y todos hemos sido ofendidos por algún hermano o alguna hermana. Los discípulos, mis hermanos, no pueden vivir libres de heridas, pero los discípulos no serán liberados siempre y cuando quieran vengarse o hacerse justicia. Si nosotros estamos agarrando a que yo me voy a hacer justicia, yo me voy a vengar, no podemos orar el Padre Nuestro. No podemos ser libres verdaderamente. Miren lo que dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 12, verso 15. Dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Oh, caray. O sea, mi amargura no solo me va a afectar a mí, afecta a todos los que están a mi alrededor también. ¿Okay? La amargura envenena al herido, no al que causó la herida. ¿Se acuerda que le decía la semana pasada que el veneno hace más daño al objeto que lo contiene que aquel objeto donde se derrama? Así es la amargura. Si yo me la quedo, me va a hacer tanto daño a mí. Me va a hacer daño. ¿Qué es la amargura? La amargura simplemente es esto. La amargura es yo decidir, es mi decisión de cargar la ofensa conmigo. Alguien me hizo daño, aquí lo traigo yo. Aquí lo traigo, aquí voy cargando. Yo recuerdo lo que me hicieron, lo que me dijeron, lo que me hirió. Yo ando cargando ese dolor conmigo. Esa es la amargura. El no perdonar es mi decisión de cargar equipaje que resulta en mi prisión, en mi atadura. Y el veneno, mis hermanos, nos corroe espiritualmente, nos corroe en las relaciones, pero la amargura hasta nos afecta físicamente. Se hizo un estudio, mis hermanos, esto me parece muy interesante. Se hizo un estudio en la Universidad Erasmus, un sociólogo hizo un estudio. Tenía 3 grupos de personas y a un grupo de personas se les dijo, quiero que piensen y se imaginen de una ocasión en que alguien los hirió y ustedes perdonaron a esa persona. Al segundo grupo les dijeron, un grupo de personas, de uno por uno, queremos que pienses en una persona que te hirió, pero todavía no lo has perdonado y vas cargando la amargura. Y al otro grupo le dijeron, piensa en algo así. Ese es el grupo control que se le llama en los experimentos. En cualquier cosa, piensa en cualquier cosa. Luego les pidieron a cada persona que saltaran. ¿Sabe una cosa? Aquellos que se les dijeron que pensaran en una ocasión cuando los ofendieron y que perdonaron, en promedio saltaron 11.5 pulgadas de alto. A los que les habían hecho una ofensa, pero no habían perdonado y se estaban acordando de eso, nada más saltaron 8.5 pulgadas. Y el otro grupo que pensaran cualquier cosa también brincó 8.5 en promedio. En otras palabras, las personas que perdonan pueden brincar 40% más alto. Y el sociólogo que escribió lo que encontró de este estudio en una revista científica, dijo que el no perdonar es como ir cargando algo físicamente. Se siente más liviano cuando uno perdona, mis hermanos. Perdonar no es reprimir una herida. No es reprimirlo, voy a hacerlo a un lado. No. Reprimir no es pretender que no me dolió. Tampoco es perdonar, es simplemente pretender que no me dolió. No es necesariamente restaurar la confianza o remover los límites. Tampoco es eso. Si tú tratas mal a mis hijos y pides perdón, yo te voy a perdonar, pero yo no te voy a pedir que me los cuides cuando voy a salir. Si alguien me roba y me pide perdón, yo lo voy a perdonar, pero no le voy a pedir que se encargue de mis finanzas. ¿Sí me entiende? Y no es pretender que no me dolió. No. Perdonar es dejar ir mi necesidad de vengarme. Es dejar ir mi necesidad de vengarme
y es abrirme a la posibilidad de la reconciliación cuando sea posible. Perdonar es decidir ser como Jesús. Y es lo que queremos, que la gente en esta iglesia pase tiempo con Jesús, sea como Jesús y haga lo que Jesús hacía. Perdonar es decidir ser como Jesús. Nadie puede permanecer amargado y mejorar en su caminar con Jesús. Si yo sigo amargado, no puedo seguir caminando con Jesús, porque esa amargura, esa falta de perdón me mantiene atado. Por lo tanto, dejar ir la amargura no es solo una expectativa en el reino, es una obligación. Es una obligación. Dice Marcos capítulo 11, 25, dice Jesús, y cuando estén orando, si tienen algo, eso fue lo que dijo Jesús, si tienen algo contra alguien, ¿qué deben hacer? Dice Jesús, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo perdone a ustedes sus ofensas. Yo quiero que entendamos que yo sé que lo que voy a hablar hoy es difícil, es una enseñanza difícil, pero esto me recuerda a una historia que escribió el pastor William Willimon. William Willimon en una ocasión estaba predicando y hablaba de la necesidad de perdonar para ser libres, para llenarse del amor de Dios y poder perdonar a los demás y vivir en libertad. Cuando terminó, una señora lo agarró aparte y le dijo, ¿me está diciendo usted que yo tengo que perdonar a mi esposo que me hizo un infierno mi vida? ¿Que tengo que perdonar todos los insultos, las malas acciones que me hizo? Por 10 años viví en un infierno hasta que agarré el valor de poder dejarlo. ¿Quiere decir que yo tengo que perdonarlo a él? Y William Willimon se hizo un poquito para atrás y dice, bueno, no puedo explicar todo lo de perdonar en 20 minutos, pero hermana, Jesús nos dijo que debemos hacerlo. Y también nos dice que es para nuestro bien. Y yo me imagino que fue muy doloroso, pero si usted lo hace y Jesús quiere que lo hagamos, es para su bien. Y ella dice, ok, nada más estaba checando. Pero lo que me llamó la atención fue lo que dijo William Willimon. Dice, Señor, ayúdame a nunca proteger a la gente de Jesús. Eso es lo que nos está pidiendo Jesús. Yo no los voy a proteger a ustedes. Va a ser algo doloroso. Ir al lugar del dolor, de esa herida, pero en el amor de Cristo podemos ir ahí y podemos perdonar y podemos ser libres. Y eso es lo que Jesús quiere. Yo no los voy a proteger de Jesús. Perdonar es difícil, mis hermanos. Las heridas son reales y dolorosas, pero yo no los voy a proteger de Jesús porque seguir a Jesús es el mejor camino. Así que, ¿qué debo dejar ir? ¿Qué debo dejar ir? ¿Qué debo dejar ir? Número 1, debemos dejar ir nuestra identidad de herido. Nuestra identidad de herido. ¿A usted le gusta la música country? Es interesante porque a mis hijos no les gustaba la música country. Y ahora 2 de ellos escuchan música country. Antes se burlaban, ahora la música country. Yo digo que es las únicas canciones que todavía tienen sentido. Que por cierto hay un chiste aquí en Estados Unidos para que aprenda un poquito de la cultura. ¿Sabes qué obtienes si pones una canción country al revés y la tocas al revés? ¿Sabes qué pasa? Recuperas la esposa, recuperas la casa, recuperas la camioneta, ¿verdad? Es todo de perder. Estas son algunas frases de algunas canciones de música country. Estoy tan miserable sin ti. Es como tenerte aquí. Si el teléfono no suena, sabrás que soy yo. Te quise escribir una carta, pero no sabía cómo deletrear. ¿Cómo quieres que te extrañes si todavía no te has ido? Y así hay muchas frases de algunas canciones. Y esas canciones nos las recuerda el enemigo. Mira el daño que te hicieron, mira cómo te sientes, esa es tu identidad. Yo soy un sufrido. Y Satanás lo que quiere es que recordamos y revivamos el verso de nuestro dolor, de nuestro daño, de donde nos hirieron continuamente. Eso es lo que el enemigo quiere. Satanás quiere que tú te veas a ti mismo como una víctima en vez de un vencedor. Él quiere que tu identidad sea la de un sufrido en vez de la de más que un vencedor. Pero cargar la cruz de Jesús
significa verme a mí mismo, no a través del lente de lo que otros me han hecho a mí, sino a través del lente de lo que Jesús hizo por mí. Lo digo otra vez, tu identidad es verte a ti mismo, no por lo que otros te hicieron a ti, sino por lo que Jesús hizo por ti. Eso es muy importante, mis hermanos. Miren lo que dice ahí en Efesios, después de que Pablo dice, perdónense unos a otros, así como Cristo los perdonó a ustedes. El siguiente versículo, nosotros tenemos divisiones, capítulo 5, pero está corrido. Dice el siguiente versículo, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus ¿qué? Son sus hijos queridos. Dice Pablo, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Así nos ve Dios. Esa es la identidad que Él quiere que tengamos. Tú eres mi hijo. ¿Usted no se siente orgulloso cuando dicen su hijo recibe un premio en los deportes, en educación, en cualquier cosa secular? Dice usted, como decimos en el norte de México, ese es mi hijo. ¿Usted no dice eso? Jesús lo dijo, hubo una voz del Padre que se oyó cuando Jesús fue bautizado. ¿Había hecho algún milagro Jesús? ¿Había enseñado algo? No, antes de que empezara su ministerio. ¿Qué fue la voz que escuchó Juan? ¿Este es qué? Ese es mi hijo. En él estoy complacido. Entonces hay una bendición. Esa es nuestra identidad. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. La gente que sigue a Jesús, mis hermanos, no niega el pasado. No negamos el pasado, pero nos rehusamos a ser definidos por el pasado. Yo le digo a la gente, no sé si le dije la semana pasada, yo tengo una cicatriz aquí y todavía puedo, si la veo, me recuerdo, no se me ha olvidado. Yo traía mi reloj, iba cargando ese refrigerador, lo íbamos bajando, de repente se me fue yendo y me llevó todo y se levantó todo. Me dolió mucho. Ahí está el recordatorio, ya no me duele. Ya sanó esa herida. No es que olvidamos el pasado, pero nos rehusamos a definirnos. Y hay gente que se excusa. A mí nadie me abrazó de niño, a mí nadie me dijo, y esa es la realidad del sufrimiento que tenemos, mis hermanos. Pero la semana pasada lo dije y lo vuelvo a decir, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Dios te puede enseñar. Y Dios te enseña, Dios llena tu corazón de amor para que podamos, Él nos empodera para ser como Cristo. Hermanos, debemos cambiar la etiqueta. Hay gente que cambia su etiqueta, cambiarla por el Evangelio, lo que significa que renunciamos a ser parte del negocio de recolectar deudas. ¿Usted recolecta deudas? No me has pagado. Entonces, ¿qué es lo que debemos dejar ir primero que nada? Mi identidad de ser un herido. En Cristo somos más que vencedores. Número 2, debemos dejar ir o soltar mi estatus de... A mí se me debe algo. A mí me deben. A mí me deben. El llamado a dejar ir es para aquellos quienes han sido robados. ¿Alguien te debe algo a ti? ¿Alguien te debe una explicación? ¿Alguien te debe una disculpa? Si te debes porque todavía no la has recibido. ¿Alguien te debe algo de honestidad? ¿Alguien te debe algo de respeto? ¿Alguien te debe una promesa de fidelidad que fue violada? Aunque el amor no guarda rencor, mis hermanos, la gente amargada mantiene récords con lujo de detalle. ¿Te acuerdas? Yo le dije hace 2 semanas, no solo nos ponemos histéricos, nos ponemos históricos. Sí, tú estabas parado ahí, traías ese pantalón cuando tú dijiste, wow, wow, wow. O tú te paraste ahí y me dijiste, jamás, o tú nunca. Y esas cosas que nos hirieron, lo que nos hicieron, lo recordamos y lo llevamos y cargamos esas heridas con nosotros. Vamos cargando esa deuda. Pero el coleccionar deudas, mis hermanos, no es sabio para personas que tienen grandes deudas ellos mismos. Todos nosotros hemos acumulado deudas.
Si usted se acuerda la parábola, yo la mencioné de paso en la lección pasada, pero Jesús en Mateo 18, versos de 21 a 35, cuenta la historia de Jesús de que hubo un hombre que le debía a un rey. Este hombre le debía muchísimo dinero, es más, no se lo podía pagar con varias vidas de trabajo toda la vida. E increíblemente el rey le perdonó la deuda. Y luego este hombre va por ahí, por las calles, y encuentra a un hombre que le debe bien poquito. Aquí se le perdonaron 5 millones. Y ahora alguien le debe ahí como 50 a 500 dólares. Ahora me pagas. O le voy a llamar a la policía si no me pagas. Y le llamó a la policía y se lo llevaron y metieron en la cárcel. Y dice Jesús en la historia que el rey se dio cuenta. Jesús está hablando de una parábola del reino. No sé si usted sabía, pero el rey siempre se da cuenta. Él se da cuenta cuando Él nos muestra misericordia a nosotros y nosotros no tenemos misericordia con alguien más. Se dio cuenta. Y le fue muy mal a este hombre, lo metieron a la cárcel. De gracia recibiste, debiste de haber dado gracias. A ti se te perdonó tanto, debiste perdonar tú también. No has entendido el corazón del Padre todavía. Perdonar es dejar ir tu derecho de acreedor. Yo te presté, me deben. Dice Colosenses 3:13, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. ¿Por qué? ¿Qué debo recordar? Recuerden que el Señor los perdona a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Yo debo ver a los demás como Dios me trata a mí. La persona amargada piensa que está exento. Sí, pero tú no sabes lo que me hicieron a mí. No, yo sí tengo derecho a estar bien enojado. Yo sí tengo derecho, porque a mí me hicieron. Pero el rey, mis hermanos, no concede excepciones en su ética de perdonar. Pero es que si los perdono se van a salir con la suya. Esa es la tercera cosa que debemos dejar ir. Número 3, debo dejar ir mi sentido de justicia. Debo dejar ir mi sentido de lo que es justo. Escúcheme muy bien lo que voy a decir. En primer lugar, solo Dios sabe lo que cada quien verdaderamente merece. Él sí sabe lo que esa gente que me hizo mal a mí y que le hizo mal a usted, Dios sabe exactamente qué es lo que merece esa persona. Hacer justicia es trabajo de Dios. Nosotros debemos dejar que Dios haga su trabajo. Tu trabajo y el mío es perdonar, dejar ir, soltar. El trabajo de Dios es componer. Mi trabajo es perdonar. En segundo lugar, mis hermanos, tú no quieres que el perdón sea justo. Tú y yo no queremos que el perdón sea justo. Yo le he contado esa historia un poquito tonta, ¿verdad? De una señora que le están entregando unas fotografías que se fue a tomar, ¿verdad? De estudio. Y las estaba viendo y le dice a la fotógrafa, oiga señora, estas fotos no me hacen justicia. Digo a la señora, usted no quiere justicia, usted lo que quiere es misericordia. Sí, o sea, nosotros vemos, lo vemos distorsionado. Mire lo que dice el Salmo 103, verso 10. Mire cómo es Dios. No nos trata conforme a nuestros pecados. No nos da justicia Dios. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. Si no, pues estuviéramos deshechos. Es más, cuando Dios viene a castigarnos, hay una frase que me gusta del Antiguo Testamento. Se acuerda que somos polvo. ¿Nunca le ha pasado a usted con sus hijos? Una vez me dejó Angélica con los 3 chiquitos y los 3 se metieron a la tina del baño. Yo los dejé que se bañaran, pero llegué por ahí y había agua por todos lados. Estaba bien enojado. ¿A usted nunca ha estado así bien enojado? Y luego cuando va, usted dice, están bien chiquitos. No saben ni siquiera, ¿verdad? Tengo que enseñarles. Así Dios dice, son polvo, los hice del polvo. O sea, si nos hace justicia Dios, quedaríamos aniquilados. Pero Él tiene misericordia. Alabemos a Dios, mis hermanos, porque su gracia es imbalanceada. Nosotros decidimos dejar ir la amargura, no porque la persona que nos hirió lo merezca, sino porque cada día nosotros necesitamos un perdón que nosotros no merecemos. Así de sencillo. Por eso, no es que nosotros perdonamos y olvidamos, mis hermanos. Olvídese de que perdona y olvida. Eso no funciona.
Ahorita le puedo contar la historia con detalles. Usted y yo no vamos a olvidar. No vamos a dejar que lo que pasó afecte el presente. Vamos a sanarlo y dejarlo. Es la sanidad que Dios nos da. Escogemos recordar para poder perdonar. Perdonar es cancelar una deuda, soltarla, dejarla ir, ya no cargarla con nosotros. Esta es una decisión que cada vez que tomamos la comunión, el hermano Vinicio estaba orando por el pan y por el vino, y cada vez que nos acercamos a la mesa a comer con Jesús, dice Jesús, yo la comeré con ustedes. Jesús está aquí presente y cada vez que tomamos eso, Él estaba con nosotros y nos recordamos, Él me perdonó a mí. ¿Tengo yo algo contra alguien? En vez de enfocarme en todo el daño que me hicieron antes de tomar ese pan, voy a recordar lo que Cristo hizo por mí y yo decido perdonar, soltar, dejar ir, no cargar con cosas que no le agradan a Dios. Entonces puedo comer, sentarme con Él y sonreír con Él y disfrutar con Él. Tomamos el pan y la copa y dejamos ir la amargura. No es fácil, pero vale la pena. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué es lo que recibimos cuando perdonamos? Número 1, recibimos la bendición de nuestro rabí. Recibimos la bendición. No perdonar es una declaración de soberanía personal. Cuando yo no perdono, estoy declarando en mi reino, yo mando yo. Si yo no decido perdonar, es porque yo estoy en control, yo estoy sentado en mi trono, yo mando en el trono de mi corazón. Entonces yo decido. Cuando uno se convierte, es declarar mi lealtad a un nuevo rey. Ahora, el dueño de mi vida, el dueño de mi corazón, el rey que rige mi vida, es Dios. Porque ¿cómo puedo yo esperar que mi rey me bendiga cuando yo ignoro la ética sobre la cual se basa su reino? Perdonen a los demás así como yo los perdono a ustedes. Dice Mateo 6. ¿Se acuerda en esa sección que le leí del Padre Nuestro la semana pasada? Dice despuesito Jesús, en el capítulo 6, verso 14, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Yo sé que este pasaje es un poquito confuso para muchas personas. Y para mí también lo era. ¿Qué quiere decir? Que la forma en que yo pago por mis pecados es perdonando a aquellos que me ofenden. Jesús no está diciendo que perdonar las deudas es la manera en que vas a pagar por las tuyas. No. Él está diciendo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, que perdonar las deudas es la evidencia de que hemos entendido la magnitud de lo que a nosotros se nos ha perdonado, de lo que hemos sido liberados. Yo no sé por qué, pero le voy a contar esta historia, creo que ya la he hablado antes. Yo le dije que aquí en esta congregación había un hombre que se llama Bill, se me va el apellido de Bill. El que es bien evangelista. Incluso escribió un libro que se llama ¿Cómo compartir tu fe con el que te sirve pancakes y con el que te corta el pelo? Pero este hombre tiene mucho dinero. Yo le digo a la gente, imagínate que tú y yo estamos comiendo con él en un restaurante y te lo presento y están hablando. Estamos hablando de las deudas que todos tenemos y tú dices, yo tengo un mortgage. ¿Qué es eso? Una mutual, todavía no termino de pagar mi casa. Y él dice, ¿y cuánto debes? Dice, no, pues todavía me faltan $120,000, dice usted, apenas estoy empezando, lo que sea. Voy a la mitad, he pagado muchos intereses. Y dice, él saca una chequera y dice, ¿cómo es el apellido? Hernández, es con H. Escribe tu nombre y escribe un cheque por $120,000, te lo da. Lo primero que dices tú es, ¿tendrá fondos esto? Vas al banco, ¿verdad? De él, y te dan un cashier's check, un pagaré, lo llevas a tu mutual, se cancela la deuda y te dan tu título de propiedad, el deed of trust. ¿Cómo te sientes con este señor Bill? Si el día de mañana él llega a tu casa, oye, se me acabó la sal, ¿tiene un poquito de sal? ¿Qué le dice usted? ¿Y por qué cree usted que le debo yo dar sal? Vaya a la otra casa, ¿verdad que no? Por eso me encanta la frase en Romanos, si Cristo ya nos dio todo, nos perdonó todo en Cristo, ¿cómo no va a perdonar cualquier cosa? Si ya nos dio todo, ¿qué no nos va a dar? Dice Romanos 8. Entonces, el perdón de Dios es tan grande. Cuando entendemos lo que Él nos ha perdonado a nosotros, no nos queda más que perdonar a alguien más. Eso es bien importante, mis hermanos.
Bien importante. Cuando perdonamos, estamos demostrando o dando evidencia que entendemos lo que a nosotros se nos ha perdonado. Cuando el Rey, mis hermanos, verdaderamente reina en nuestro corazón, su gracia para con nosotros se vuelve un río, no un lago. Usted conoce la geografía de Palestina. Hay el mar de Galilea, allá arribita, ¿verdad? Le entra el agua y luego ¿qué sale al sur del mar de Galilea? El río Jordán. Y el río Jordán va a dar a otra parte. ¿Saben cómo se llama esa otra parte? El mar muerto. ¿Sabe por qué está muerto? Está lleno de sal. Ahí yo no tengo miedo de meterme porque floto. Pero le dicen muerto porque, ¿por qué? No hay vida, no hay peces. Porque cuando nos quedamos, cuando Él nos da perdón y nosotros no perdonamos a otros, nos volvemos como un mar muerto. Pero cuando perdonamos, nos volvemos como un río. Un río. Es una declaración de que nosotros no queremos que las cosas sean, cuando no perdonamos, no queremos que las cosas sean en la tierra así como son en el cielo. Pero Jesús ve la generosidad inmerecida hacia un hermano o una hermana como un acto de gratitud y adoración al Padre. Cuando yo perdono a alguien, estoy adorando a Dios. Estoy agradeciéndole a Dios que Él ya me perdonó a mí. Lo estoy adorando, diciendo, tú me diste esto, Señor, te quiero decir gracias, y lo estoy compartiendo a los demás. Esa es la vida que Él bendice con el descanso de nuestra alma. Y segundo, ¿qué más recibo? Recibimos la libertad y la sanidad. Recibimos libertad y sanidad. Las cargas, mis hermanos, producen ataduras. Sí, vamos cargando, pero se vuelve una atadura porque no te mueves. Te ahorca, te asfixia. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 2. En el capítulo 1 de la primera carta, Pablo dice, hay un hermano que está durmiendo con la esposa de su padre. Se había casado con otra mujer su padre, ya había muerto su mamá. Y dice, eso está bien, disciplínenlo, córtenle la comunión, ya le hablaron varias veces. Y luego en la segunda carta este hombre se arrepintió. ¿Y qué les dice Pablo cuando se arrepiente este hombre? Dice, si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. ¿Qué es lo que más quiere Satanás? Que tu corazón se llene de amargura si no perdonas. Y cuando te llenas de amargura, empiezas a contaminar a otras personas. Satanás usa la amargura para establecer una fortaleza. Ahí se queda anclado. Y luego eso te asfixia, no te deja respirar. Ahora, no tiene que ser culpa tuya para que se vuelva tu prisión. ¿Cuántos recuerdan a Nelson Mandela? Esta es una foto de Nelson Mandela. Fue presidente de Sudáfrica, pero él estuvo peleando contra el apartheid, cuando los blancos no se mezclaban con los negros y los oprimían en Sudáfrica, y él empezó un movimiento para liberar, y lo metieron a la cárcel por 27 años. Cuando salió de la cárcel, cuando ya Bill Clinton llegó a ser presidente, tuvo una entrevista con él, y le dice, señor Mandela, bueno, Bill Clinton dice, yo me levanté a las 3 de la mañana para ver su liberación en la televisión, pero yo vi que cuando iba caminando ahí tenía una cara como de enojado. Y ahora cuando está entrevistándose con él, pues ya es el presidente de Sudáfrica. Y le dice, sí, la verdad es que estaba enojado. Salí de la cárcel y estaba pensando en todo lo que había perdido. Mis seres queridos que ya no estaban, el tiempo que perdí de estar con mi familia, el movimiento que habíamos empezado. Y tenía tanto coraje. Pero cuando salí, cuando ya después de que llegué a mi casa, dice, yo sentí lo siguiente, me puse a pensar. Y me dije, Nelson, cuando ellos te pusieron en una cárcel por 27 años, ellos te tenían prisionero, pero tú en corazón eras un hombre libre. Ahora que eres un hombre libre, no seas tú cautivo de ellos. Y aprendí a perdonar. Aprendí a perdonar. Tu crecimiento en la libertad no puede mejorar si retienes la amargura, mi hermano, pero tú tienes mucho delante de ti para permanecer encarcelado a algo de tu pasado. ¿Sabe cuál es la llave para abrir esa cárcel que tenemos? Se llama perdón. Se llama perdón. Es que no es que nosotros sanamos y luego voy a perdonar. No,
perdonamos y empieza la sanidad de nuestra alma. Ese es el punto de esta lección. Perdonar, como dijo el gran teólogo Lewis B. Smith, dijo, perdonar es liberar un cautivo y descubrir que el prisionero eras tú. Y cuando tú recuperas tu libertad, tú descubres cuál es tu testimonio, cómo te quiere usar. Porque es la tercera cosa que recibes. Cuando perdonas, tú recibes tu testimonio en el reino de Dios. Tú tienes algo que decir cuando verdaderamente perdonas. Sí, porque mal por mal, ojo por ojo, diente por diente, esa es una canción que tiene muchos testigos. A mí me han hecho eso, a mí me han hecho aquello. Y si el evangelio no fuera cierto, mis hermanos, entonces véngase usted. Si el evangelio no es cierto, hazte justicia por tu propia mano. Pero si el evangelio es verdad, entonces pagar bien por mal tiene sentido. Tiene sentido. Eso es exactamente lo que el rey hizo en la cruz. Lo soltó, lo dejó ir. ¿Sabe qué dijo Jesús en la cruz? Lucas 23, 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no creo, mis hermanos, que cuando él dijo eso, le estaba haciendo de la boca para afuera. Él lo sentía. Yo quiero llegar a ese nivel. Le dijo eso. Ahora, los que lo pusieron en esa cruz, mis hermanos, lo estaban matando sin causa. Y ellos no estaban pidiendo misericordia. Ellos no habían reconocido que habían hecho algo malo. Y sin embargo, de todos modos, Jesús los perdonó. El perdón de Jesús dio testimonio de que la gracia es verdaderamente maravillosa. Nadie se ha acercado a una persona amargada y le ha pedido que le dé una razón de la esperanza que hay en ellos. Dice el apóstol Pedro, cuando alguien se te acerque y te pregunte que por qué eres así, explícales que es Cristo en ti, ¿verdad? Dale razón de la esperanza que hay en ti. Pero la gente no ve algo diferente en nosotros si somos igual que el mundo. Estamos llenos de amargura y de rencor y de falta de perdón. Es cuando perdonamos que se va a ver algo diferente. Entonces la gente sí nos va a pedir algo. Porque Cristo brilla a través de nosotros. Quiero contarles esta historia para terminar, mis hermanos. Esta historia es impresionante. Esta foto que están viendo es del obispo anglicano Yasser Eric. Yasser Eric es un obispo anglicano, mis hermanos, pero él creció en África como musulmán. Su padre, su familia, toda la comunidad donde él crecía era musulmana. Él desde chiquito se lo llevaban y tenía que aprenderse el Corán. Y el papá tenía un chicote, ¿verdad? Cuando fallabas en recitar el Corán, les daban chicotes. Cuando regresaba a la ciudad, en vez de jugar fútbol como otros niños, él estaba aprendiendo a limpiar carabinas y pistolas porque hacían guerra contra los infieles. Guerra contra los infieles. Y él, como buen musulmán, cuando tenía 17 años, pudo hacer algo. Había llegado un joven blanco a ese lugar. Zacarías se llamaba. Y este joven era cristiano, era un buen muchacho, tenía buenas notas en la escuela y todo. Pero Yasser Eric y sus amigos querían probar que eran buenos musulmanes. Se subieron a un árbol y en la noche sabían cuándo pasaba Zacarías por ahí. Se le tiraron, se le fueron sobre él, lo golpearon, mis hermanos. Y lo golpearon con las cachas de las carabinas. El otro no podía hacer nada, lo tenía así. Y le pegaron. Incluso con la bayoneta que tenía enfrente, lo acuchilló varias veces. Le pegaron en su ojo, su mano, su pie, su brazo quedó torcido. Lo dejaron casi medio muerto. Y se fueron todos gritando, Alá Akbar, Alá Akbar. Alá es grande, Alá es grande. Yasser tenía un tío, se llamaba Khalil. Khalil trabajaba dentro de ese movimiento musulmán como un espía. Espiaban a los cristianos para aprender de ellos y derrotarlos. Y una vez estaba en una congregación y estaban predicando. Y se enojó tanto porque el que estaba hablando de alguien que perseguía a cristianos y luego se hizo seguidor de Jesucristo. Cuando terminó el predicador le dijo, hey, con una pistola en la mano, ¿por qué está predicando eso sobre mí? Que no sé qué. Le dice, no, yo estaba predicando a Saulo de Tarso. Se puso a hablar con el pastor y Khalil se hizo cristiano. El momento que se hizo cristiano, este tío de Yasser
lo desheredaron. Le hicieron firmar un papel que se divorciaba de la esposa porque a él ahora quería seguir a Cristo. Le quitaron la custodia de sus hijos y terminó en la cárcel. Lo metieron a la cárcel. Yasir sabía que un hijo de su tío Khalil estaba muy enfermo en el hospital y él visitaba a su primo y oraba por él, le pedía a Alá por él y no pasaba nada. Y un día su tío, que estaba en la cárcel y lo visitaban cristianos, les dijo que su hijo estaba en el hospital, que fueran a orar por él. Y en una ocasión está Yasir ahí con su primo y llegan estos hombres que eran cristianos cópticos. Leyeron pasajes de la Biblia, queremos orar. Y Yasir se quedó todo confundido. Yo quiero destrozar a ellos y ellos van a orar por mi primo. Pero Yasir fue testigo de un gran milagro. Estos dos cristianos que él quería destruir estaban orando por su primo y cuando terminaron la oración, el monitor empezó a cambiar, él empezó a sentirse mejor, activamente ahí cambió y sanó milagrosamente. Yasir se quedó impresionado porque su primo días después sale del hospital y vio que lo que estos cristianos le dijeron. Entonces él quería saber más sobre este Jesús. Le dieron una Biblia y él empezaba a leer sin que se dieran cuenta su papá. Hasta que eventualmente vieron cosas en él y lo llamaron. Y su abuelo le dice: ¿es cierto que tú eras ahora como tu tío? Y dice: sí, soy cristiano, soy seguidor de Jesús. En ese momento el abuelo exhortó al papá y el papá se voltea y le da una cachetada a Yasir. Lo desheredaron, lo expulsaron de la casa. Al siguiente día tienen una caja de muerto simbólico diciéndole a la comunidad: nuestro hijo ha muerto. Él termina en una cárcel porque fue bautizado en el río Nilo, empezó a predicar a Cristo y terminó en una cárcel, hermanos. Él se logra salir de la cárcel y está como refugiado y lo adoptan una familia de Europa y termina estudiando en un seminario, aprendiendo de Cristo, y ahora él tiene una iglesia donde hay cristianos de diferentes grupos que dejan el islamismo y ahora son cristianos por todo el mundo. Él es obispo y tiene muchos seguidores de Cristo que él está pastoreando y está ministrando. Pero eso no es lo impresionante de la historia. Un día Yasir está dando una conferencia en Cairo, Egipto, a cristianos. Y cuando termina, se le acerca un hombre que viene cojeando, con un ojo tuerto y con la mano torcida. Y le empieza a hacer preguntas: oye, ¿te acuerdas del pueblo donde creciste? ¿Dónde se llamaba así? Sí, que no sé. Y Yasir no podía reconocer. Y le dice: yo soy Zacarías. Yo soy Zacarías. ¿De veras? Dice: sí, mira. Abre Zacarías su Biblia y hay nombres en la parte de adentro y su nombre de Yasir está mero arriba. Dice: yo te puse en esa lista porque dije, si tú tenías tanto odio en tu corazón, yo sabía que tenía que orar por ti. Yo sabía que tenía que orar por ti. Yasir terminó llorando, lo abraza. Mis hermanos, hay muchas personas que vienen a Cristo porque aquellos que ofendieron decidieron orar por ellos. No jalarlo, sino dejarlo ir y ponérselo a Dios. En cierto sentido, todo aquel que perdona lleva las cargas de otro, mis hermanos. Esa es la única ética que trae el cielo a la tierra. Si la amargura es decidir yo llevar la carga de no perdonar, entonces el perdón es mi decisión de cargar la cruz conmigo. Es mi decisión de cargar la cruz conmigo. Es declarar que yo no me voy a definir por mis heridas, sino por las de Jesús. Y quizás, mis hermanos, si tú perdonas a esa persona que te ofendió, yo no te puedo garantizar que esa persona va a venir al reino de Cristo. Pero sí, si lo perdonas, va a traer más del reino a tu corazón. Para que venga su reino, tú tienes que dejar ir tu amargura. Yo no te voy a proteger de Jesús. Entonces, ¿a quién necesitas perdonar? Es mi pregunta. Voy a pedir que todos nos pongamos de pie.
Cerremos nuestros ojos, pero hagamos lo siguiente antes de cerrar sus ojos. Yo quisiera que usted ponga sus manos así, enfrente de usted, abiertas así. Y vamos a pedirle a Dios que traiga a nuestra memoria y ponga en nuestras manos a alguien a quien necesitamos perdonar. Ahora ya que tienes esa persona en tus manos, haz un movimiento como que se lo estás entregando a Dios. Se lo vas a dar a Él. Lo estás soltando. Padre Celestial, no queremos definirnos por nuestras heridas. No queremos vivir con ataduras. No queremos, Señor, vivir por la vida sintiendo que alguien nos debe algo. El día de hoy decidimos perdonar, porque tú nos has perdonado en Cristo, porque tú derramaste tu sangre, porque tú tomaste nuestro lugar en la cruz. Y ahora podemos recibir tu perdón, tu gracia. Y de ese amor que tú nos llenas, Señor, podemos nosotros dejar ir. Hoy queremos experimentar la verdadera libertad en Cristo. Queremos salir de aquí más livianos, porque ya no llevamos las cargas. Hoy dejamos ir, hoy soltamos, hoy perdonamos en Cristo Jesús. Amén.